Muy buenas, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Nada, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Antonio? Pues muy bien, aquí con muchas ganas de hablar contigo, de charlar un rato. Flamante campeón de la primera prueba del circuito de Piquel Pro Tour en Málaga. Y nada, tenía muchísimas ganas de ver qué tal. De todas formas, preséntate un poco para la gente que todavía no te conozca. Bueno, yo soy Jesús García Agarre, jugador profesional de pickleball, también profesor de tanto pickleball como pádel y nada, poco más. Tengo 26 años, soy de Murcia y ya está. Esto, de momento es todo. Bueno, bien, bien, De bien, bien. momento, Representando a Murcia, eso está muy bien. sí. ¿Cómo empiezas en el mundillo del pickleball? ¿De qué forma lo conoces? Y si se fue del tirón, amor a primera vista, y ya te transformas a tope con el pickleball, ha ido poquito a poco la cosa. Poco a poco, pero el pickleball lo conozco totalmente de casualidad. O sea, en Murcia hay unas pistas públicas, un parque público compartido con pues, otros deportes, patinaje, baloncesto, etcétera. Y allí se montaban o se montan quedadas de pickleball de gente pues amateur, totalmente como hobby. Y un día de estos, mi hermana se suelen hacer en fin de semana, en domingo, Vale, que desde aquí pues le mando un saludo a la Asociación de Pickleball de Murcia, que es quien organiza todo esto. Así que un vale. saludo para ellos, que al final ha sido por lo que he descubierto, perdón, el pickleball. Eh, y nada, un día de casualidad, mi hermana pasando por allí lo vio, un deporte de raqueta. Nosotros dos siempre hemos jugado deportes de raqueta y fue como, uy, curiosidad, vamos a probarlo. Ella lo probó, me dijo, me escribió el mismo día: Jesús, tienes que probar esto, te va a gustar, se te va a dar bien, de todo lo que has jugado al pádel, al tenis, porque bueno, para el que no me conozca, yo he jugado al pádel anteriormente muchos años, he jugado antes del pádel al tenis también otros muchos años y pues eso, tienes que probarlo, te va a gustar, se te va a dar bien. Entonces el siguiente fin de semana con la misma voy yo a probarlo, la segunda es de mi hermana, la primera mía, y fue como, tía, qué divertido esto, ¿no? Me lo estoy pasando muy bien haciendo deporte, puedo estar Bueno, jugando 3, 4 horas que físicamente más o menos lo vas aguantando. Muy bien, la verdad, una me experiencia gusta. muy buena así de primeras y poco a poco con mi hermana fue como, puedes este finde, puedes este día, vamos a jugar, no sé qué. Un día a la semana, a veces un día cada 2 semanas, dependiendo un poquito de cómo fuera el trabajo, de si estaba más libre o menos libre. A veces 2 días a la semana, pero eso. Poquito a Vale. poco fuimos Y, enganchándonos. y o sea, ya tengo curiosidad. Ahora entraremos un poco más en el tema del pasado deportivo tuyo del pádel, el tenis y tal. Uh -huh. Pero a día de hoy, ¿le estás dedicando más tiempo al pickleball o al pádel? ¿A qué nivel? No, tiempo, horas que le estás echando Al pádel, al 100%. pádel 100%. Pero porque ahora mismo por trabajo, lo Sí, que me mantiene como tal es ser profesor de pádel. Como vale. tal, el profesor de pickleball en Murcia no hay muchas pistas o directamente hay así en un club como para dar clases, creo que hay una. Entonces, no hay muchos recursos para eso de momento. Sí. Estamos trabajando en ello, pero de momento no hay suficientes recursos. Y como tal, entrenando al pickleball, no he hecho las horas que, por ejemplo, dando clases de pádel, ¿no? Entonces, ahora mismo... Ahora mismo el tiempo se lo está dedicando a eso. ¿Y tienes un entrenador de pickleball como tal o vas no, tú por tu cuenta montándote, no? Vale, vale, con la gente. vamos un Vale, poquito por nuestra cuenta, con mi compañero, con David, con mi hermana también, con Sara Chumillas también. Vamos un poquito por nuestra cuenta. También allí en Elche pues, organizamos partidos. Vicente, Esteban, Salva, Manu, todos estos así jugadores así de la zona de Alicante, Elche, sí, Murcia, vamos donde la zonita quedando. que tenéis más o menos cerca, pues os movéis para intentar. Exacto. Al final es de lo que se trata. Bueno, pues ya está. Al final, poco a poco, esto se irá profesionalizando cada vez más y entre personas como tú, pues sois lo que al final lo estáis construyendo, lo estáis haciendo. Y eso tiene mucho curro y enhorabuena de nuevo por eso Gracias. también. Me gustaría saber también un poco, gracias a ti,
De ese pasado deportivo, porque has Sí. comentado que vienes del tenis también, Ujú. quería saber un poco tu origen con el tenis, qué es lo que has hecho, porque lo que sí que he visto, y me corrige si me equivoco, es que has llegado incluso a jugar previas de World Padel Tour, Ujú. que poca broma, ¿no? Entonces, Previas y un cuadro y final. un cuadro, llegaste a Sí. entrar. Vamos, qué bien. Pues entonces, saber un poco si, o sea, entiendo que me has dicho que el tiempo se lo estás dedicando a la parte profesional del pádel, pero a competir a día de hoy no estás compitiendo No, en pádel, ¿no? no, 100% enfocado en pickleball. en pickleball. Entonces, ¿qué es lo que has visto en el pickleball? ¿El porqué de este cambio tan radical? Creo que realmente es como lo nuevo para mí. Ujú, También mi historia con el pádel profesional o la competición profesional del pádel acaba de una manera complicada para mí. ujú. Entonces, ¿Se puede saber qué es lo que ocurrió, cómo ha pasado? básicamente fue un poco de tema mental, no aguanté mucho, no aguanté suficiente presión. Ujú. O también influyeron factores externos que luego te lo llevas a la pista y se me hizo todo un poco demasiada bola, no Vale. aguanté mentalmente suficiente y eso me hizo tener al final el estar mentalmente más quemado, el estar mentalmente peor, me hizo también ir entrenando menos, bajar mi nivel físico, con ello llegaron las lesiones, al final todo hizo un poco de bola y acabé tan quemado, tan mal que decidí dejarlo por completo y pasar página. No, sí, sí, al Entonces, final hay que cuidarse. O sea, venimos de ver, sí, hace poco la entrevista de Ricky Rubio con el tema mental, son temas complicados que tienen un impacto deportivo. Él incluso tuvo que parar durante un tiempo mm, y al final eso hice lo yo importante es realmente. estar bien. Sí, sí, sí. Para un tiempo estuve, creo que 5 años así parado, tranquilamente, recuperándome sin hacer nada. Ya luego la vuelta al pádel me la tomo más como un hobby, más tranquilo, de manera incluso en el que puedo vivir de los deportes de raqueta, pero a base de enseñar, que también me gusta, es una parte que me gusta y creo que se me da bien porque considero que tengo buen conocimiento de los deportes de raqueta. Entonces, mmm, fuera de eso, lo que viene a ser la competición, creo que en el pádel la llevo tan quemada que no quiero volver a ese nivel de competición en el pádel. El pickleball es lo nuevo y también me lo tomo un poco con otra filosofía, ¿sabes? O sea, si puedo ser profesional, obviamente lo intentaré, para eso también está el Pickle Pro Tour, que están ayudando aquí mucho en España, Ujú. pero me lo tomo con una filosofía un poquito más tranquila, de que no tengo tanta presión encima, todos esos factores externos que tenía hace muchos años ya obviamente han desaparecido, mentalmente estoy en otra etapa de mi vida, mucho mejor. Entonces, como que todo me ayuda más, esa novedad, esa frescura del pickleball, que el deporte también competitivamente es tan divertido de jugar, es tan entretenido, que yo creo que, no sé, me favorece todo un poco las condiciones a competir más en el pickleball que en el pádel. No, no, me alegro, ¿no? Yo creo que al final, y creo que esto le puede ayudar a todos los jugadores que están ahí a tope, nosotros bueno, tú tienes esa doble faceta ahora mismo de entrenador y de jugador, Ujú. realmente yo me dedico más a la parte de entrenar, ojalá tener vuestro nivel y estar ahí, pero estamos en otra faceta. A lo que voy es que es cierto que haber llegado a esa etapa donde eres capaz de no sentir esa presión, Ujú. no es fácil, no es fácil y ya está. O sea, pasa un tiempo, estás en otra etapa y súper bien que seas capaz de seguir compitiendo porque realmente el chip mental lo has dado. Hay gente que no es capaz de competir en el pickleball sintiendo que no tiene presión, incluso en Mm. 3.5 cuando el marcador va ganando incluso 5 puntos por arriba, no te estás jugando nada, no eres profesional y sientes la presión. Entonces, has pegado ese salto y de nuevo, pues me alegro mucho porque está claro que los resultados son los que son y ojalá sigas disfrutando durante mucho tiempo del pickleball, que si tú disfrutas, disfrutamos nosotros también. Tengo que decir, tengo que añadir a eso Sí. que la presión como tal, luego una vez estás compitiendo, o sea, quiero decir, se siente. Por ejemplo, en esas semifinales o la final de Málaga,
esa presión, Se sintió. los rivales incluso te presionan y eso se siente. Pero a lo que me refiero que ya es tensión competitiva, que no es esa presión externa que te lleva a un agobio. Sí, Max, te lo termina llevando a un agobio mental, ¿vale? Vale. Es a lo que me refiero, que obviamente presión del partido, de tensión competitiva hay, pero esos factores externos que luego te llevan a esos problemas, eso ya, por ejemplo, no existe. Muy bien. Así para detallar. No, lo apunto y de todas formas de esos partidos hablaremos después más adelante y me cuentas un poco cómo lo viste. Vale. En esa línea del cambio que haces del pádel al tenis, que es de lo que bueno, de haber venido del tenis, de jugar al pádel a nivel profesional, ¿qué golpe o qué habilidad del pádel crees tú que te da una ventaja para el pickleball? Pues mira, por ejemplo, rematar cuando vienen globos, creo que el haber jugado al pádel, sobre todo, me ayuda mucho a coger esos globos de manera muy sencilla. Vale. Y lo noté este fin de semana pasado que estuve en Alemania, por ejemplo, en el RTA, en el europeo. Se dio la casualidad de que en un partido al final surgieron varios globos, que en el pickleball cada vez parece que va siendo más común el hecho de tirar algún globo. Y yo me sentí como tirarme los que queráis, jugar al pádel. Aquí estoy. Los voy a ganar todos, tirarme los que queráis. Entonces, por ejemplo, esa faceta del pádel creo que ayuda mucho, pero sí que también hay chips, muchos chips que cambiar, porque las voleas del pádel, por ejemplo, son totalmente diferentes al pickleball. Tienes que intentar olvidar, pero a la vez no puedes, porque hay ciertas voleas que las puedes hacer un poquito similares al pádel, sobre todo bloqueos fuertes. Cuando te tiran un pelotazo, los bloqueos fuertes son muy parecidos al pádel. Sí, pero el juego de muñeca, ¿no? O sea, en el pádel se arma al final mucho más, ¿no? Y los muñecazos en el pickleball son diferentes. ¿Crees que eso es lo más difícil de desaprender con respecto al pádel, el juego de las voleas? De voleas? 100%, porque al final en el pádel estás muy acostumbrado a echarte encima de la bola, a poder caminar, a meter el paso, y en el pickleball no, los pasos no los puedes meter porque te metes en la cocina. Entonces, ese chip hay que cambiarlo mucho. Aún a veces cuesta, pero yo creo que ya está bastante cogido. Y luego, para hablar un poquito también del tenis, todo lo que viene a ser golpeos de fondo, derecha, revés, se nota un montón quién ha sido tenista y quién no. Se nota muchísimo a la hora de golpear esos drives potentes de derecha y de revés. ¿Con qué edad y cuántos años estuviste jugando al tenis? Vale, yo empecé al tenis con 4 años, ya lo cuento todo, ¿vale? Yo empecé al tenis con 4 años porque, y esto viene a lo mismo que el pickleball, mi hermana jugaba al tenis y a mí me dio de pequeño como envidia, ¿no? Vamos a decirlo así entre comillas, un poquito de envidia, oye, mamá, yo también quiero. Entonces me dieron una raqueta con 4 años, empecé a jugar allí en el club que estaba muy cerquita de casa, donde mi hermana también daba clases. Y nada, estuve jugando creo que 8 años o así, hasta los 12. A los 12, digamos que en la academia donde entrenaba tuve una pequeña crisis con ellos y decidí dejarlo también por completo y cambiar. Era creo que verano antes de cumplir mis 13 años y 3 meses después ya había cumplido los 13 o así, descubrí el pádel, me pasé al pádel y... ¿Jugabas en el mismo club? ¿Cambiaste de club, entiendo? No, cambié de club también al club de tenis de Murcia, empecé allí en un club de lo más histórico que hay aquí en Murcia. Estaban también dando clases de pádel, también de casualidad, porque fui a una comida familiar y había ahí un cartel, típico cartelito, damos clases de pádel, lo vi y le dije a mis padres, papá, me puedo apuntar. Por seguir haciendo deporte, algo de raqueta, yo pues, con tantos años en tenis, más o menos se me iba a dar bien de primeras. Y eso... Aprovecho para hacerte una pregunta. Tú que has dado los 2 saltos, porque yo también jugaba de pequeño al tenis y te tengo que reconocer que la fama, cuando tú veías al lado la pista de pádel, la fama que tenía no era la mejor. Y ahora creo que ocurre con el pickleball un poco lo mismo. Es igual. Yo no me atreví a dar ese salto al pádel y quiero que, o sea, en el momento en el que tú dices me quiero apuntar, quiero jugar,
más allá de que estabas un poco quemado con el tenis, que lo entiendo, pero esa parte mental, no sé, o sea, pues si tú habías sido parte de los detractores del pádel, ¿cómo fue el cambio a un deporte que a lo mejor no tiene la misma fama y al final no dejan de ser prejuicios? Pero ¿cómo lo viviste tú en esa parte? Yo creo que no estaba muy al tanto de prejuicios, ni de fama, Ujú, ni historia. Simplemente era un niño que me gustaba hacer deporte, me gustaban los deportes de raqueta especialmente. ujú, Y, y ya está, ¿sabes? Yo creo que no he tenido por detrás esos pensamientos de, uy, qué mala fama tiene ese deporte. Nada. Yo simplemente era un niño que me gustaba hacer deporte, me gustaban los deportes de raqueta, se me daban bien, o se me dan bien. ujú, Y, y con eso fue como seguí jugando, básicamente. Entonces, pues eso, a los 13, 3, 4 meses después de dejar el tenis, empecé en una clase que el primer día dijeron, esta clase no es para él, tiene que ir a algo un poquito mejor. Y así pues empecé a jugar y otra vez me pasó un poco pues parecido al tenis, ¿no? Me fui a una academia un poquito más competitiva, empezar a competir con 14 años ya a competir aquí en Murcia. Al poco tiempo, cuando cambian, ¿no? También esos patrones del tenis al pádel, que al final también hay bastantes cambios, empezó a darse pues, un poquito mejor, a estar a la altura de los mejores de Murcia de mi año ujú, y así pues fui evolucionando, fui jugando hasta los 19 ujú. y esa época de 17, 18 y 19 fue como mi época de competir seriamente, todos los torneos absolutos de aquí de Murcia, salir por España al World Padel Tour en esa época, entonces esa fue como mi época más competitiva ahí en el pádel. Muy bien. Pues por cerrar un poco el tema del pádel ya y entrar de nuevo en esos debates que hay entre pickleball y pádel, esta comparación, tenemos claro que en España a día de hoy domina el Sí. pádel y no sé tú si ves el pádel como un hermano mayor del pickleball que nos abre No, puertas no lo o sé. por el contrario, como una sombra que nos hace más difícil destacar, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos no hay tanto pádel y el pickleball parece que ha crecido más. No sé si crees Ujú. que pueden convivir el uno con el otro, acabará comiéndose el uno al otro de alguna manera. Esto ya la brújula, la brújula, la bola de cristal. ¿Cómo lo ves tú de aquí a unos años? A ver, es complicado predecir, pero también la mala fama que tiene el pickleball, vamos a ponerlo entre comillas, la tuvo el pádel. Y al Ujú, final ha acabado siendo, vamos a decir que a día de hoy es el deporte rey de raqueta, claro, porque ha superado al tenis. Prácticamente lo ha superado. Entonces, aquí en España por lo menos. sí. Entonces, yo creo que el pickleball puede pasar parecido, pero también es un deporte que va a convivir en España con el pádel porque el pádel no se va a ir ni mucho menos. Entonces siempre va a tener como esa competitividad pádel pickleball. Eh, creo que son como pues, las dos opciones que me has dicho son correctas, ¿sabes? Creo que pueden ser como hermanos a la hora de desarrollarse, empezar un poquito con la mala fama, pero que la gente vaya probándolo, se enganche, vean que el deporte es muy divertido, es muy sano, puede jugar mucho tiempo, de hecho, para mí es un deporte que tiene muchas menos lesiones que el pádel, incluso a nivel de articulaciones, el Individual, codo. individual no juegan, ¿no? Individual sí juego también menos, Ujú, pero de hecho solo he competido una vez en individual, sí que he jugado aquí en Murcia ya. lo que sea, pero Es que el indie yo sí que lo veo más lesivo sí, que el individual lógicamente es un poco más lesivo. Pero vamos a hablar del dobles el un doble, poquito donde estamos como... centrados. Vale. Sí, vamos a hablar del dobles Para un la poquito comparativa como... del uno con el otro, para que tenga Exacto, sentido, sí, para la sí. comparativa con el pádel. Entonces yo creo que a nivel, por ejemplo, si hablamos de tanto niños como personas adultas, de por ejemplo los más 60 que también hubo torneo ahí en Málaga, creo que es Ujú. más fácil para un más 60 jugar al pickleball que jugar al pádel, por problemas de codo, por problemas de rodilla o tobillos, que al final es como lo más clásico. Mm, los giros del pádel tienen mucho más problemas en la rodilla, el peso de la bola y de la pala tiene mucho más problemas en el codo en el pádel. El pickleball lo veo como más sencillo a la hora de que todo el mundo pueda jugar, mucho más accesible para todo el mundo.
No, y sobre todo Y, yo en esa línea lo veo porque el peso de la bola es mucho menor, la pala pesa mucho menos, entonces es verdad que para gente mayor y y por niños eso creo es que más pueden fácil convivir. Por eso, de por eso empezar. creo que pueden convivir, porque al Mm, final lo que hace a un deporte como popular es en la base, los que juegan mm. en la base. Toda esta gente que juega por hobby, por diversión, de manera amateur, y al final es lo que mueve el deporte como tal. Ujú. Vale, pues vamos a pasar ahora a hacerte una serie de preguntillas relacionadas con tu faceta de competidor dentro de la pista. Me has empezado Vale. diciendo antes que estabas en la asociación, en esas pistas de Murcia públicas, ahí Ujú. lo descubres y yo creo que hay un hecho súper importante en tu carrera dentro del pickleball, que es esa victoria también en el Campeonato de España en Madrid Sí. en 4.5 en mixtos con Ana Garre. Mm. Y me gustaría saber en qué momento empiezas a tomártelo más en serio, si cambias algo o luego llegaste a conseguir esa victoria simplemente jugando en las pistas, como hemos comentado en un principio, te lo tomas un poco más en serio o eso llega, se consigue. Cómo va esa evolución? A ver, es complicado porque hasta ese día o hasta ese momento habíamos jugado solo pues eso, en las pistas allí, en Campo Amor también en la playa Vale. y un torneo que jugamos en Elche, pero que ni siquiera jugué con mi hermana porque no podía. Hubo un torneo en Elche que lo trajo, ¿cómo era? La Cocina, Pickleball, puede ser, algo así, que vinieron desde Estados Unidos, varios jugadores, al 5.0, todo eso. Eh, yo jugué 4,5 también ese torneo, pero básicamente es que ese torneo y el Campeonato de España fueron mis dos primeros torneos. Yo no sabía el nivel que tenía, no tenía ni la menor idea de cómo funcionaban los niveles ahí. Me apunté pensando, bueno, no voy a estar ni de lo mejor ni de lo Ni lo peor. peor tampoco, ¿no? Voy a apuntarme al medio, ¿no? A ver qué pasa. Sí, Y sí, pasó sí. pues que en Elche, por ejemplo, gané las dos competiciones, tanto el doble masculino como el doble mixto. Y fui al Campeonato de España en el doble mixto pensando, bueno, es que en Elche apenas se apuntó gente al doble mixto. La competición creo que para mí no fue ni un 4,5, era un poco más baja incluso. Ujú, Entonces fui al doble mixto pensando que a lo mejor iba a haber un poquito más de nivel, que de hecho lo hubo, fue una competición bastante más difícil. ujú, Y al doble masculino fui en 4.5 porque también me apunté con un compañero que en ese momento era un poquito peor con el que había jugado en Elche. ujú. Eh, no tenía compañero, de hecho, porque con el que me iba a apuntar me falló a último momento. Fui buscando al final en las últimas y me hizo el favor de venir a Madrid conmigo. Eh, él es un chico que jugó 3,5 en Elche y ganó. Ujú. Entonces le dije yo, oye, juega conmigo, vamos a ver qué pasa. Hicimos bronce también, la verdad, un muy buen Bien, torneo por su parte de Fran. Un saludito para Fran muy también, bien, ya así por si lo ve. qué bien. Y el mixto con mi hermana, pues eso, la verdad que se nos dio muy bien. Competimos a buen nivel. La final fue una final bastante complicada porque Óscar al final, zurdo, no es alguien fácil jugar contra un zurdo, sobre todo en el mixto. Al final, el hecho de que pueda cruzarse y apretar con la zurda también sobre mi hermana, pero ella la verdad que se defiende muy bien. Pero bueno, jugamos muy bien el torneo y sí, pero al final eso, nosotros llegamos habiendo jugado un poco en las pistas Nada, públicas, con muy poco torneo de por medio, como puedes ver, solo con el de Elche, y eso yo, porque mi hermana ni jugó. ni eso. Mi hermana sí que jugó, por ejemplo, el Spanish Open de Madrid del año pasado, Vale. y ya está, tampoco llevábamos mucho tiempo. Si es que Ah, de pues hecho, qué guay. Yo creo que, o sea, tuvisteis que pasarlo muy bien aparte de todo, porque sí, no, desde mi no, punto de fue vista creo que ha sido el súper torneo divertido. más chulo en el aspecto de jugar en la Plaza de España. Tal, En que la está, Plaza de España fue muy, muy está muy bonito. guay. Y llegas como que me da igual así un poco a ver qué tal y terminas jugando ahí una final, pues tuvo que ser muy guay. O sea, esto es lo bonito que tiene el pickleball, que ocurre a día de hoy, que ocurre en este tipo de cosas. Y nada, lo que has comentado, Oscar se mete mucho en juegos muy rápido y es verdad que tiene que Un hacer. jugador de pádel también como yo, muy rápido, con muy buena zurda. Entonces, bueno, de hecho, en Málaga me volví a enfrentar a él, o sea que
¿Y qué pasó? ¿Cómo quedó la cosa? ¿Hubo Le, revancha le o no? ganamos, no, le Bien, bien. ganamos. Hombre, si ganamos Málaga, tuve que ganarle a Oscar No, también. a lo mejor fue en fase de grupo, me refiero. Ah, no, no, no. Fue en octavos de final Vale, vale, vale. con David. No recordaba. 21-17, creo que fue. 21-17, 21-18, algo así. Un Ujú. partido duro, pero Qué lo bien. sacamos bien. Lo sacamos bien. Nada, bien, bien. Pues desde ahí, desde que ganáis ese campeonato de España, Ah, es verdad, el cómo me lo tomo, que me lo has preguntado. cómo te lo tomas? ¿Te estás metiendo en alguna rutina de entrenamiento específica? He visto por ahí por redes que estás entrenando y tal, pero no sé Sí, si ya más en serio, ¿no? Ya estamos profesionalizando un poco el tema. ¿Cuál es bueno, sí, a ver, tampoco quiero que desveles los secretos y los detalles sí, máximos, pero pero en líneas generales, dime, dime. el punto de inflexión no fue ahí en el ¿No Campeonato de fue? España, no, porque ahí seguimos un poco nosotros seguimos con normal, ¿vale? Vale. Sí que teníamos el club en Murcia este que tiene una pista, pues jugábamos ahí también de vez en cuando, aparte de en las públicas, empezamos a dejar de jugar en las públicas, a jugar un poquito más ahí, para asegurarnos que teníamos nuestra pista con nuestro espacio tranquilamente. Ujú. Y empezamos a jugar ahí un poquito más, pero lo mismo, no eran entrenamientos, sino partidos, uno semanal, dos semanales, a ser posible, dependiendo un poquito del día, o sea, bueno, de la semana, mejor dicho. Y, y ya está, el punto de inflexión realmente fue en febrero de este año, Vale. cuando empieza el RTA, el europeo. Ok. Ahí es cuando, bueno, un poquito antes más o menos, David, mi compañero, me dice que tenemos una oferta de una marca, Comodo, ¿vale? Ujú. Que va a ficharnos a ellos, a David, a Sara y a nosotros, a mi hermana y a mí. Vale. Y nos pidieron también el hecho de, vale, tenéis que jugar una serie de torneos, lógicamente, que se vea la marca, patrocinarla, publicarla, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto muy típico. ¿Qué pasa? Que salió el circuito este europeo, el RTA, Ujú. antes de que saliera todo lo del Piquel Pro Tour de España, y dijimos, oye, pues bueno, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal se da. Pero claro, ahí ya estamos hablando de que vamos a competir a nivel europeo con gente muy, muy buena. Sí. Fuimos al primer torneo allá a Suecia, hicimos top 8, habiendo entrenado muy, muy poquito, ¿vale? Y ese fue como un punto de inflexión de estamos compitiendo más o menos. Se nota que los escalones, obviamente, que son mejores, Ujú. pero estamos compitiendo contra gente que está entrenando semanalmente varios días por semana, que se lo está tomando más en serio. Oye, vamos a hacer algo un poquito nosotros también, ¿no? A ver cómo se da. Empezamos a entrenar un día semanal bien, entrenar un día semanal bien, no a jugar por jugar y ya a seguir jugando también nuestros partidos semanal o así. Entonces ya estamos hablando de que metíamos 2 o 3 días, depende de la semana, más 2 que 3, pero uno de ellos ya era un entrenamiento un poquito más serio, más enfocado a mejorar. Sí. Técnica, no tanto partidillos de jugar y tal, Sí, sino más golpes. o más técnico o más táctico incluso, ¿sabes? Ya no jugar por jugar, sino a centrarnos un poquito más Analizar y tal. en analizar un poco cómo va el deporte, qué golpe toca en cada situación. ¿Me explico? Sí, 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 te entiendo perfectamente. Qué bien. Vale, pues ese es el momento clave cuando decides ponerte a hacer ese tipo de rutina y tal. Y de ahí ya saltamos que entra el Pickle Pro Tour Sí. y que ha sido hace no mucho consiguiendo ese oro. Y ahora sí me gustaría que relate, porque David y tú habéis hecho un torneazo. Yo personalmente creo que habéis pegado un golpe encima de la mesa brutal, porque en esos partidos especialmente te hablo ahora de las semifinales contra Serrano y Casquero y de la final con Pepinas, pero creo que poca gente apostaba por vosotros, tal vez los más cercanos que os conocen cómo estáis trabajando y cómo estáis entrenando confiaban más, pero habéis sido realmente una sorpresa absoluta, ¿no? Entonces, especialmente, vamos a centrarnos, si te parece, en esas semifinales, en la final, no vamos a Vale. entrar ya hemos hablado un poquito de Oscar y de la parte previa del torneo, pero ¿con qué mentalidad afrontas tú ese partido de antes? Momentos claves durante el partido,
sensaciones, cómo veníais ya un poco de antes, cómo lo viví, lo has comentado con tus amigos ese partido de antes. A En las ver, semifinales. muchas cosas, muchas preguntas ahora mismo, Antonio. Yo te voy tirando del hilo, tú empiezas y te voy tirando, no te A preocupes. ver, ¿cómo empiezo? ¿Cómo afrontábamos eso? Yo creo que las semis, por ejemplo, sí que teníamos un poquito más de nervio por demostrar más que por ganar. O sea, más que por jugar como otras ocasiones que simplemente nuestra mentalidad es vamos a hacer lo mejor posible. Nosotros veníamos de hacer un muy buen día el viernes. Viernes, sí, si no me equivoco. Durante todo el torneo, durante toda la fase de grupos, octavos y cuartos, veníamos de dar un buen nivel. Y llevábamos ya varios torneos como dando buen nivel, pero que el resultado que queríamos no llegaba. Entonces, en esa oportunidad de jugar semifinales, pista central, ya era como ¿sabes? Esa sensación de nos toca, ¿sabes? Es el Sí. momento de demostrar que estamos Vosotros ahí. lo creíais, estabais convencidos y ibais Sí, con esa mentalidad sí, de nos toca. Vale. yo recuerdo antes del partido, el día antes o horas antes de, buena suerte, a ver si hacéis un buen partido, tal, no sé qué, vais a darlo todo o darlo todo, no sé qué, y yo, no voy a darlo todo, voy a ganar, ¿vale? Yo afronté las semifinales, Modo killer. con, Sí, yo afronté las semifinales con esa mentalidad de, yo este partido voy a ganarlo, tengo que Bueno, demostrar de que me tienen que tener en cuenta, de que estoy ahí, de que voy a ganar el partido. Y tengo que decir que jugué mi mejor partido hasta la fecha yo estaba contra, flipando, con los contra, no contra, fallabais una Serrano, bola. contra Serrano y Casquero. Tengo que decir que jugué mi mejor partido hasta la fecha, jugué mejor que la final, 100%. Y siento que yo dominaba el partido por donde quería que fuese el partido, era por donde iba, ¿sabes? O ¿Destaca sea, algún momento clave que viviste durante el partido donde dijiste, no sé, aquí lo tenemos, este es el momento? ¿Recuerdas algún momento durante el partido en sí o estabas muy enchufado durante todo el partido y realmente era esa sensación de fluidez sí, y... creo que contra Serrano y Casquero no hubo como un momento clave, sino que fue esa fluidez de la que acabas de hablar, durante todo el partido todo iba tan fluido por donde queríamos, tácticamente el partido se estaba jugando muy bien, exactamente como habíamos pensado. Sí que es cierto que obviamente ellos juegan muy muy bien, tienen un nivelazo y lógicamente por mucho que juegues tácticamente bien, que juegues tu mejor partido, no vas a ganar fácil, Claro. pero es lo lógico, ¿no? Al final es lo normal. Pero eso, al final el partido iba por donde queríamos y yo estaba totalmente confiado de que lo íbamos a sacar adelante, fuera como fuera el marcador, porque estábamos jugando bien y eso, las sensaciones eran muy, muy positivas en ese día. Era lo que te decía veníamos jugando muy bien el día anterior. En ese momento yo estaba muy, muy convencido de que íbamos a ganar, David también, de que estábamos en nuestro mejor nivel y simplemente salió todo como queríamos, salió todo muy bien. Hay que decir que ellos tuvieron sus oportunidades también, lógicamente, Sí. pero eso, al final salió bien un poquito para nosotros, jugamos como nosotros teníamos pensado y ya está. Yo creo que las semifinales se resumen en eso, que la fluidez de todo el partido fue prácticamente muy, muy buena respecto a un momento clave como tal. Que es un momento clave como tal. Y un poco esa crónica también, porque ya ganáis la semifinal, entiendo que te quitas la presión esa que habías comentado un poco al principio de tener que demostrar, ya Sí, el trabajo, esa sensación, entiendo que del trabajo hecho y sí. la final, obviamente, como competidor profesional que eres, con las ganas de decir esto me lo llevo sí o sí, pero muy Ujú. relajado, ¿no? Un poco esa crónica. Termináis las semifinales, cómo te encuentras, cómo lo ves, cómo te sientes y luego un poco el partido también, cómo lo viviste por dentro. El ganar la semifinal al final fue ¡fua!
¿sabes? Un desahogo, me quito un peso de encima. Fue como vale, por fin estamos ahí. El resultado ha llegado. Estamos ahí en la final. Y al final nunca habíamos hecho el 5.0, ¿no? Lógicamente nunca habíamos hecho un resultado así. Y por lo menos yo, porque David sí que como lleva un poquito más de tiempo, sí que había llegado y tal. Pero yo por lo menos me quité un peso de encima y afronté la final, pues sí, un poquito con otra mentalidad, ¿no? De aquí ya es un voy a ganar, pero sin esa presión de necesito ganar, sino de voy a ganar, pero voy a dar mi máximo, pase lo que pase. Pepe y Nasi son unos rivales muy duros, ya habíamos perdido con ellos, también les habíamos ganado en grupos, o sea que podía pasar cualquier cosa realmente. De hecho, que si ves el partido, estamos a un remate de Nasi de perder el partido. Sí, sí, Quiero sí, decir, sí, sí, sí. Con quiero bola, decir, como qué o guay. sea, por eso que al final se afronta un poquito de otra manera, pero sí que es cierto que, por ejemplo, pues me meto ya en el partido Sí, 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 vamos a entrar al partido. Coméntame Vale, pues cómo lo ves desde dentro, sí, sí. creo que el primer set entramos un poquito nerviosos los dos, a pesar de que vamos a decir que el trabajo estaba hecho, entre comillas, que aún quedaba el último paso. Sí. Entramos un poquito nerviosos, creo que David un poquito más que yo, pero con esa sensación de el primer set fue un poco, vamos a decir, paliza. Sí, se separan Pero rápido del se marcador, separan dominan rápido, bastante. no conseguimos entrar del todo, pero creo que no acabamos en mala dinámica del todo, que conseguimos entrar un poquito al final a coger ese ritmo del partido y sí que es cierto que, bueno, que es eso, que al final nos pasaron un poquito por encima, teníamos esos nervios, yo creo, de, de empezar la final, no sé exactamente qué fue, pero sí que no empezamos al mismo nivel que terminamos el sábado, ni mucho menos. El sábado ya te dije que fue como un Sí. día 9,5 de 10, Ujú. prácticamente, muy poquitas cosas que mejorar. Vale. Y, y luego ya pues afrontamos el segundo set un poquito más tranquilo, con las ideas más claras de dónde jugar, por dónde trabajar los puntos. Yo creo que Pepe y Ignasi a nivel táctico nos pillaron un poco desprevenidos porque empezaron jugando un dinking muy agresivo sobre mí y era algo que no esperábamos porque normalmente suelen dinkear más sobre la zona de David. Sí, eso es Y verdad que a mí me sorprendió también, cierto. yo creo que nos vimos un poco sorprendidos por ello y al final no estábamos del todo cómodos. En segundo set entramos ya un poquito más en dinámica y pudimos cambiar un poquito esa manera de jugar, esos dinking tan agresivos que estaban teniendo. Y ya, bueno, sí que es cierto que se iguala mucho el segundo set y luego se nos despegan un poquito, pero bueno, llámalo suerte o llámalo Sí. competición de que pudimos aguantar, estuvimos mentalmente fuertes. Tengo que decir también que mi segundo set fue el peor de los tres y si contamos incluso a semis, fue mi peor, bueno, juego, aquí no se le llama juego, no sé, perdón, pero Sí, fue mi sí. peor juego de toda la competición. No sé cuántas bolas levanté, conté 6 o 7, no sé cuántas bolas fallé de errores tontos, o no lo sé, ¿sabes? Pero fue mi peor set sin duda. Y David fue el que mentalmente me llevó para adelante, el que me tiraba del carro todo lo que podía. Y él me aguantó el partido hasta que yo finalmente hice clic y pude entrar. Y entraste. No, Sí, no, fue un partido espectacular, ¿eh? Fue muy y bonito de ver, Y un creo, espectáculo tremendo. y realmente, no sé si te acordarás, pero creo que hice clic cuando fallé el remate 19-16, que lo tengo grabado. 19-16, ellos ponen, David creo que ataca una bola y se defienden con un globo corto. Y yo voy a rematar y la toco mal, era para rematar, para ganar. La toco regular y la mando 1 metro fuera por la línea de fondo y eso es bola de partido para ellos. Y Sí, yo me quedé sí, así, no puede ser. dije, ¿qué he hecho? ¿Qué acabo de hacer? ¿Y cómo sales de ahí? O sea, ya está, olvidas, siguiente. David me vino a mí, no pasa nada. Me giré y le dije, David, si sacamos esta bola, vamos a ganar. Y ya está, Qué no sé bueno. qué hice clic. Después de fallar esa bola, algo en mi mente fue como, Sí. da igual.
Y cambié, empecé a jugar mucho mejor, a fallar muy, muy poquito, a rescatar bolas muy difíciles. De hecho, la bola de set que nos da el segundo juego, el 22-20, es una bola que yo rescato aquí por mi espalda, que tira un globo por PEP paralelo, que él no llega y la tira afuera. Sí. O sea, algo hizo clic en mí como para volver a jugar a mi nivel después de fallar el remate. No sé. Qué guay. Qué guay. No, espectacular, espectacular, muy guay. Pues nada, enhorabuena, fue precioso también ver el final con ese abrazo que está inmortalizado también con la fotillo después de ganar. Se nota la emoción, la verdad, y Sí. el trabajo Con desahogo también. el desahogo brutal, porque estoy seguro que al fin y al cabo todo el mundo se lo merece, todo el mundo trabaja mucho, pero cuando a lo mejor no estás tan acostumbrado todavía a esos resultados, como vosotros lo vivisteis, probablemente no lo habrían vivido ni Pep, ni Serrano, ni nada. Así que súper guay. Enhorabuena, de verdad. Gracias, gracias. Yo al final acabé súper emocionado, estaba prácticamente llorando, acabé el partido y fui a abrazarme con mi hermana, que estaba, y al final es como mi apoyo número uno, la escuchas siempre gritando en mis partidos. O sea, y nada, fue pues eso, un desahogo otra vez, de quitarse un peso encima, de que como que por fin te tienen un poquito más en cuenta, en consideración. Oye, este chico hay que echarle un ojo, está aquí, hay que tener cuidado. Y también el hecho de haber podido ganar Málaga hace que vaya muy, muy motivado de cara al septiembre, a los siguientes. Sí, Alcobendas, ¿no? Sí, porque ya voy mentalizado de que Serrano Casquero, de que Pepe Ignasi y etcétera, etcétera, todos, hablo de ellos, de esas dos parejas especialmente, porque son las que nos hemos enfrentado en semifinal, pero en general todos van a tener, o creo que van a tener la mira muy puesta en nosotros, y eso me da esa vidilla de competitividad que a mí me gusta. A mí me gusta y me hace competir mejor. Entonces, creo que el hecho de haber ganado ya no es solo, ya está, ¿no? He ganado, qué bien, ¿no? Sino que ya no van a jugar de la misma manera. Creo que si antes se afrontaban los partidos de una forma como más relajada, ya van a estar en tensión y al 100%. Eso también os exige más a vosotros porque tenéis que dar un saltito de nivel en cada partido porque todos van a jugar mejor. Exacto. Pero al final, ganar una vez puede ser casualidad, pero lo difícil, y yo creo que esto todo el mundo lo dice, ¿no? Al final lo difícil es mantenerse. Y veo complicado realmente que nos mantengamos, que se ganen todos los torneos, es complicadísimo. Pero exactamente, al final, en el pickleball es un deporte que en un momento malo te vas 5 o 6 puntos abajo y puedes perder cualquier partido. Entonces, yo lo único que creo y que quiero es eso, es que lo que creo es que van a venir a por nosotros a muerte después de lo que ha pasado en Málaga, y lo que quiero es eso y esa competitividad, y por eso pues, me voy a seguir preparando a tope para los siguientes torneos. Muy bien. Pues ojalá sea así, ojalá venga mucho éxito. Entramos ahora en una partecilla de las preguntas que te estoy haciendo, más de la parte de tuya en pista, tu técnica, tu estrategia, tus manías, por conocerte así un poco por encima. ¿Cuál es tu golpe favorito? Al revés a dos manos, sencillo. Revés a dos manos, fácil, ¿no? Sí. En cambio, tu talón de Aquiles, ese golpe que no te sale tan bien o que tienes que entrenar más para que haga más daño, ¿no existe? No, sí existe, pero si lo digo aquí y empiezan a tirarme, Antonio. Esa pregunta no se puede hacer, ¿no? Las cosas, a ver, sí te puedo decir que tengo cosas que trabajar. Por ejemplo, algo que hace Ignasi mucho, o Ignasi o Alexander Serrano, son esos ernis, esos saltos fuera de la pista. Eso lo estoy trabajando, quiero meterlo y quiero incorporarlo a mi repertorio, porque al final es algo que yo no hago y debería, pues eso, trabajarlo. Eso es una de las cosas, por ejemplo, que no sé hacer y estoy trabajando. Y ciertos recursos que ya iremos viendo poco a poco en los siguientes fines, a ver si
si soy capaz de poder tener más recursos. Que es lo que estoy buscando ahora mismo. Estoy trabajando en tener más recursos. Pero de todas formas estás activo, ¿eh? O sea, estás ahí con las piernas siempre a tope saltando porque a nivel de reacción va fantástico. Yo te he hecho la pregunta clave y no has caído, ¿eh? No sueltas nada de información que ayuda al rival. Te defiendes bien, te defiendes bien. Tengo puntos débiles, lógicamente, como todo el mundo, pero que los descubran los demás. Vale, fantástico. Ahí que vean vídeo, que vean vídeo. Entrando en otra sección más a nivel del pickleball en España y que ya no está personal, ¿tú cómo has visto este boom del crecimiento del pickleball en España y en concreto en Murcia? ¿Y cuál crees que es el mayor reto que tiene por ahora por delante el pickleball? A ver, sí que es cierto que en España ya está creciendo estos últimos años. Yo de todas formas llevo poquito tiempo. No sé cómo era años atrás de toda esta gente que sé que lleva jugando de 5 a 10 años incluso. Yo no sé y no he conocido el pickleball en ese momento. Pero sí que es cierto que yo creo que este año está pegando bastante boom, que va a pegar más ahora incluso con lo del Pickle Pro Tour también, que creo que eso es una ayuda al crecimiento, ¿no? del pickleball en España. A nivel en Murcia aún queda, por ejemplo, creo que somos una región aún que tiene pocas pistas, que tiene, de hecho, o sea, no hay ningún club exclusivamente de pickleball como puede haber, por ejemplo, en Madrid, La Fuente, que estuve hace poco. También creo que eso es complicado a día de hoy hacerlo, Sí. pero a futuro sé que se hará. Pero eso ya, por ejemplo, pues tenemos un par de clubes animándose a meter pistas, aunque sean sus clubes compartidos, a gente, a otros clubes de tenis, por ejemplo, que también meten alguna de pickleball en la de tenis o las van cambiando, lo que sea, o ayudan incluso a hacer torneos. Por ejemplo, el club de campo el año pasado del Tiro Pichón, donde está la escuela de Carlos Alcaraz, el año pasado hizo un torneo de pickleball, se montaron las pistas allí, entonces todas estas cositas pues ayudan, ¿no? Un poquito a la promoción del deporte. ¿Qué crees que es lo que más podría...? Dime. No, digo que aún queda... Aún queda mucho. Y en esa línea, crecimiento. ¿qué crees que es lo que más podría ayudar? Esto de nuevo, un poco con la bola de cristal porque no sabemos. Si más pistas públicas o más visibilidad en medios, una mejor organización de los torneos, ¿dónde crees que todavía tenemos más potencial de mejora? Que estamos cojeando todavía un poquito más. Complicado, porque al final mejorarlo depende un poquito de que todos vayan en la misma página, ¿sabes? Al final esto tiene que ser... la mejora va a ser gradual, ¿no? Pero tiene que venir un poquito de todo, ¿no? Al final, si el ayuntamiento hace algo público, como puede ayudar, pero el hecho de que al final, ¿cómo crece el pádel, el tenis? Pues con sus clubes, ¿no? De pádel, de tenis, con su federación, pádel, de tenis, lo mismo, ¿no? Al final la de pickleball está llevada por la Real Federación Española de Tenis, pero yo no sé si en un futuro, aún no, pero en un futuro a lo mejor se necesitará una federación exclusiva de pickleball o un apartado en la de tenis que sea muy, muy exclusivo de pickleball, que no sea mezcla, ¿no? No lo sé, aún queda mucho, yo creo. No te puedo estimar años ni nada, pero yo creo que aún queda mucho trabajo de todos, de ayuntamiento, de federación y también de jugadores, lógicamente, de seguir todos a una trabajando en dar visibilidad, incluso en presionar, en hacer un poquito de esfuerzo para eso, ¿no? Para que se sigan montando pistas, para que se siga dando un poquito de publicidad y promoción al deporte. Vale. Pues nada, vamos a ir entre todos intentando que esto crezca, que es de lo que se trata. Desde el punto de vista de la enseñanza, que también eres entrenador de pickleball, ¿cuál es el punto, el momento en el que tú ves que alguien empieza a subir el nivel? ¿Cuál es ese concepto clave o la enseñanza clave? ¿O en qué momento dice, vale, se está enterando de que va esto del pickleball, va subiendo un poco el nivel? ¿Cuál es ese error más común que terminas viendo? Un poco tu perspectiva desde la parte de profesor de pickleball. Y además viniendo del pádel, que me parece súper interesante. O sea,
no me quiero alargar más y esto da para otra entrevista completa porque la parte de poner el foco 100% en el entrenamiento es lo que a mí más me llama la atención personalmente. Pero bueno, si puedes hacer dar un poco tu visión del día a día, de estar en pista con la gente cuando tú entrenas, pues te lo agradezco. Creo que el salto, por ejemplo, de 4,5 a 5 se nota mucho a la hora de dinkear. En 4,5, por ejemplo, cuando jugué en Elche, notaba que todo el mundo jugaba muchos pelotazos muy rápido y decías, hostia, qué bien juega este, ¿no? Mira qué fuerte le pega. Y luego yo soy una persona que me gusta jugar despacito, bajar la bola, bajar el ritmo. Y una vez le bajas el ritmo, no dinkean bien o se levanta la bola muy rápido, entonces tú puedes atacar. Creo que ese tipo de golpes, ese tipo de velocidad, cuando eres capaz de bajar la velocidad, es el momento en el que un 4.5 puede empezar a dar el salto, el momento de dinkear bien. ¿Qué pasa? Que luego vas a 5.0 y te encuentras a gente muy buena que juega muy rápido también. Claro. Entonces es como que tienes que acostumbrarte a bajar un poquito el ritmo para luego volver a subirlo, pero a volver a subirlo cuando toca. Wow, No sé si me explico. súper interesante. Sí. Sí, yo creo que es mi manera de verlo. También hay diferentes tipos de jugadores, lógicamente. Hay gente a la que le viene mucho mejor el ritmo lento, gente a la que viene mejor el ritmo rápido. Depende al final del jugador que seas. Pero sí que es cierto que para mí ese salto de 4,5 a 5, por ejemplo, viene a la hora de ser capaz de bajar la bola, de tener esa paciencia, de tener un poquito más de tablas a la hora de jugar, de atacar cuando toca y de jugar tranquilo cuando toca. Y si nos vamos un poquito más a salto de 3,5 a 4,5, yo creo que ahí ya depende un poquito más de posicionamiento a la hora de jugar, de saber estar también en el sitio que toca, quedarte atrás cuando toca atrás, subir rápido cuando toca subir. Un poquito más de posicionamiento, más técnico todo, un poquito más eso. Vale. Que otra cosa. Vale, pues súper interesante. Súper interesante, me ha gustado mucho. Te voy a hacer ahora preguntas rapiditas, ya estamos llegando prácticamente al final y a ver qué me dices, ¿vale? ¿Derecha o revés? Revés. ¿Jugar al sol o bajo techo? En verano bajo techo, en todo lo que no sea menos de 40, o sea, todo lo que sea menos de 35, 40 grados al sol. Vale. ¿Dink o drive? Dink. ¿Compañero que arriesga o compañero que asegura? Compañero Carrega. Vale. ¿La manía más rara que tienes o has visto en una pista? Creo que no tengo No, que haya visto. Buah, me pillas, no lo sé. Ni ahí idea. te pillan, ¿no? Pues mira que este deporte está lleno de maniáticos. No sé, Vale. dame una, no lo sé. Nada, no pasa nada. Yo la más vista que he visto, la más bestia que he visto fue en Dubái un jugador, Danish creo que se llama, es un top de India, que antes de sacar le pegaba en medio de la línea que divide el campo entre lado par y la impar, como 8 o 9 veces a un lado y a otro, pero súper rápido, en el suelo, y tú decías, Dios mío. Mi manía sobre eso es que tengo que botar la bola 3 veces. 3 veces, ¿no? Cae 3 Esa es veces antes de mi sacar. Vale, manera de bueno, al coger final hay que tener una confianza. rutina presagia, así que cada uno con la suya. Si el pickleball fuera una canción, ¿cuál sería? No lo sé. Ni idea. Ni idea. Vale. ¿Y describir el pickleball en 3 palabras? Estoy buscando el titular, no eres de titulares, ¿eh? Es difícil contigo, ¿eh? Divertido. Vale. Divertido, accesible y rápido, vamos a decir, sí. Venga, fantástico. Pues nada, ya por terminar, Jesús, hemos estado hablando del pasado, un poquito también del presente, como te lo estás enfocando. Y no sé,
¿cómo te ves o cuál sería tu sueño o tus objetivos que tienes? Así, no sé si es seguir compitiendo por España en el circuito de PGA Pro Tour, también quieres competir a nivel europeo, Estados Unidos, o tus objetivos van más allá de lo que es la mera competición, pero un poco tu relación con el pickleball de aquí a unos años, ¿cómo te ves? Mi objetivo a corto plazo Uh-huh. es el Mundial, ser elegido para el Mundial de Pickleball en Miami. Uh-huh. A medio plazo diría que es promocionarlo aquí en Murcia, que se haga algún club, poder tener una pequeña escuela de pickleball un poquito más, más numerosa. Uh-huh. Y a largo plazo lo que, Se verá. lo que surja ya se verá. Si Fantástico. que sea por aquí, por España. Bueno, a corto plazo también se me ha olvidado decir que, obviamente, competir el Pickle Pro Tour, salir bien parado de estas pruebas del Pickle Pro Tour, vamos a decirlo así. Y nada, a largo plazo, pues ya se verá si aquí en Murcia, España, Europa, Estados Unidos, no lo sé, no quiero pensarlo. De momento voy un poquito más corto, medio plazo. Vale, pues fantástico, mucha suerte. ¿Hay alguna pregunta que te habría gustado que te hubiese hecho o algo que quieras comentar que no hayamos visto? Pues No de sé. primeras no se me ocurre nada, ¿eh? De No se primeras te no, ocurre creo nada. No, que... no lo sé, por si eh, alguna, no sé, alguna mención a alguien, no sé, en redes que se te quiera comentar. Que yo de todas formas pondré en la descripción dónde se te puede seguir y ver en redes sociales. uh-huh. Y ya está. Si no tienes nada en concreto, pues listo, Jesús, ha sido un auténtico placer. Nos has dado al final una clase magistral de lo que es competir, de lo que es saber estar. Y nada, así que estaremos súper pendientes a lo que vas haciendo en todos los torneos. Y estamos por aquí, que sigamos disfrutando de ti, que es lo más importante. Y comentando lo que veáis, quien quiera que le dé a like, que se suscriba, que se agradece muchísimo. Así que mil gracias, Jesús, por tu tiempo y mucha suerte. De El nuevo. placer es mío, Antonio. Muchas gracias por la entrevista y nada, gracias por eso, por promocionar el deporte, que al final es lo importante. Mil gracias, Ángel. Gracias. Chao, chao.